Muy buenas tardes, les habla Mariana, miembro del Comité Permanente Académico. En esta oportunidad vamos a volver a estar en compañía de nuestra compañera Nicolo Yanguren, que el día de hoy nos va a traer el tema de fisiología cardiovascular, continuando con las ponencias de Ñañito Mayor. Así que le damos la bienvenida a nuestra compañera y le brindamos nuestra total atención para poder entender el tema y al final realizaremos las preguntas correspondientes o también puedan escribirlas en el chat. Muchas gracias. Buenas tardes, chicos y chicas. Me presento una vez más. Soy Nicole Yanguren, estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Ucayali. Continuando o empezando con el segmento de fisiología, vamos a hacer un repaso de fisiología cardiovascular. Para empezar, quería compartirles un pensamiento de Platón que dice: donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también la humanidad, recordando que la humanidad y el humanismo es la base de la práctica médica, no debemos despegarnos de ella. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, se escucha. Se escucha. Ya. El contenido que vamos a revisar es el ciclo cardíaco, la contracción del músculo cardíaco, el electrocardiograma normal, la hemodinámica, las circulaciones especiales como la fetal, la presión arterial, frecuencia cardíaca y pulso arterial. El libro de consulta que he utilizado es el Tratado de Fisiología Médica, la decimotercera edición, disculpen, de Guyton, que si no lo tienen en físico lo pueden encontrar en virtual. Para empezar vamos a hablar de algunas generalidades del corazón. El corazón va a ser el órgano central y principal del sistema cardiovascular. Va a estar ubicado en la cavidad torácica, va a estar entre los dos pulmones y va a ser fisiológicamente la unión de dos corazones. El Guyton nos habla de eso, de que el corazón es la unión de dos corazones, uno derecho y uno izquierdo. El corazón va a transportar sangre desoxigenada y bombearla, y sangre oxigenada. El corazón derecho, que va a recibir por la vena cava superior e inferior la sangre desoxigenada de toda la circulación de los tejidos, los productos de desecho, la recibe y la pasa a los ventrículos por la válvula tricúspide. Luego de pasarla a los ventrículos, esta la va a inyectar por la arteria pulmonar a los pulmones para que se pueda perfundir. Y nos preguntamos, ¿no se supone que solo las venas llevan sangre desoxigenada? Entonces, ¿por qué la arteria pulmonar va a transportar la sangre desoxigenada hacia los pulmones? Porque vamos a introducir un concepto más claro y conciso. Las arterias van a ser todos aquellos vasos que van a salir del corazón y van a ir ramificándose hacia la periferia, mientras que las venas van a venir de los capilares periféricos, de todos los músculos, de los tejidos, y van a venir a drenar al corazón. Luego de que por la arteria pulmonar se eyecte la sangre desoxigenada hacia los pulmones, esta se perfunde en ella y regresa al corazón hacia la aurícula izquierda. El corazón izquierdo va a ser el encargado de transportar y eyectar la sangre oxigenada. Entonces, el corazón izquierdo va a recibir de las venas pulmonares la sangre oxigenada, pasa a través de la válvula bicúspide hacia el ventrículo izquierdo y va a ser eyectado hacia la aorta para poder pasar toda la sangre o circular toda la sangre oxigenada hacia los sistemas y tejidos de la periferia. Al pasar por la aorta, va a pasar por una válvula llamada la válvula semilunar aórtica. Y esta válvula también existe en la arteria pulmonar, que es la válvula semilunar pulmonar. El corazón va a estar irrigado por dos arterias que van a salir o van a nacer en la base de la aorta. La arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda, como su nombre lo dice, va a irrigar a gran parte del corazón,
al ventrículo izquierdo y asimismo a gran parte del septo interventricular, mientras que la arteria coronaria derecha va a irrigar a la parte del corazón derecho y a una minúscula parte del septo interventricular. La arteria coronaria izquierda va a tener una rama descendente, que es la descendente anterior, y una rama circunfleja que rodea el corazón y que estas van a ser sus ramas terminales. Mientras que la arteria coronaria derecha va a tener una rama ventricular derecha, unas ramas ventriculares derechas, una rama marginal y una rama descendente posterior. El corazón va a estar constituido por 3 capas. De afuera para adentro, disculpen, va a encontrarse el pericardio, que tiene 2 láminas, una lámina parietal, que es la que va a encargarse de sostenerlo y de protegerlo, mientras que la lámina visceral o epicardio va a recubrir al miocardio. ¿Y qué es el miocardio? El miocardio va a ser el conjunto de las células musculares cardíacas o miocitos. Y el endocardio va a ser endotelio, que va a recubrir a las cavidades cardíacas. El tejido cardíaco se va a caracterizar por 4 puntos, 4 propiedades. Va a ser contráctil, o también se llama la propiedad del inotropismo, porque va a ser capaz de contraerse. Va a ser autoexcitable, porque va a generar su propio potencial de acción. Va a permitir la conducción en sus músculos, en su tejido, y porque va a actuar como una célula de sinsitio, es decir, que va a iniciar el potencial de acción y se va a transmitir hacia las demás células con facilidad. A esta propiedad también, a la conducción se le llama dromotropismo, y va a ser autónomo. Eso significa que va a generar su propio potencial de acción y su propio impulso eléctrico, y esta propiedad también se le llama cronotropismo. El músculo cardíaco, va a tener mucha similitud con el músculo esquelético, porque va a tener la misma disposición estriada. Al igual que el músculo esquelético, también va a tener la disposición de actina y miocina. Sin embargo, el músculo cardíaco va a tener unos discos intercalados que van a tener la función de que va a conducir con mayor facilidad la transmisión eléctrica o el impulso eléctrico por las células, porque los discos intercalados van a tener baja resistencia. Se dice que el corazón tiene un sinsitio, o no se dice, bueno, la literatura dice que el corazón tiene un sinsitio auricular, un sinsitio ventricular y un conjunto de células especializadas en la conducción. Este conjunto de células van a ser los nodos y las fibras, que vamos a verlo después. El potencial de acción va a ser diferente en cada parte del tejido del músculo cardíaco. Por ejemplo, en los nodos van a ser en espiga, mientras que en el músculo ventricular o auricular va a presentarse una meseta. Para tomar el ejemplo, vamos a hablar del potencial de acción del músculo ventricular. Este va a contar con 5 fases, que lo vamos a ver aquí. Ya, que vamos a verlo aquí. Bien. En la fase 0, que es la fase de reposo, la fase de reposo va a estar entre menos 85 milivoltios a menos 95. Esta fase, cuando permite que se abren los canales de sodio, van a darse una despolarización, es decir, de menos 95 va a subir hasta más 90 milivoltios el potencial. Entonces, al darse esta despolarización va a haber una entrada rápida de sodio. Luego de la fase 0, que es la despolarización, va a haber una pequeña repolarización inicial, que es cuando se da la salida de potasio. Cuando se da la salida del potasio, que es una salida rápida, también va a salir cloro de las células y se van a inactivar los canales de sodio que estaban activos.
Esta repolarización va a ser seguida por una fase 2, que es la fase de meseta, que es cuando va a entrar el calcio a la célula y asimismo también los canales lentos de sodio. Estos canales lentos van a hacer que se permita que exista la meseta, que se puede presenciar aquí. ¿Por qué? Porque van a también disminuir la permeabilidad del sodio. Luego de la meseta va a haber una repolarización, pero ya no es una repolarización rápida, o sea, no es una repolarización alargada, donde vamos a ver que el potasio sale y vamos a entrar luego a una fase 4, que es la fase de reposo. A veces existen en los potenciales de acción una hiperpolarización, donde se ve controlado por las bombas sodio-potasio para restablecer el estado de reposo. La velocidad de conducción del músculo auricular y ventricular es de 0,5 a 0,3 a 0,5 metros por segundo, mientras que la velocidad de conducción de las fibras subendocárdicas es de 4 metros por segundo. Los periodos refractarios van a presentarse dos en el potencial de acción ventricular, que van a ser un absoluto y un relativo. El absoluto, el refractario, la palabra refractario nos hace alusión de que va a estar en exposición a cambios la membrana o las células del miocardio, pero sin embargo no van a sufrir daños violentos. ¿Por qué? Porque está preparado para eso, porque es fisiológico. Entonces va a haber un periodo refractario absoluto, que es cuando se va a desencadenar directamente otro potencial de acción. Y este periodo refractario absoluto es durante todas las fases. Mientras que el periodo refractario relativo, que es en la fase de la repolarización alargada, vamos a ver que de aquí se puede generar un segundo potencial de acción, pero cuando el estímulo sea mayor. El sistema de conducción del corazón va a estar a cargo de las fibras especializadas, que van a iniciar con un nodo sinusal, que va a tener tractos internodales, que lo van a comunicar con un nodo atrioventricular, que luego se va a convertir en el haz de His para pasar al septum, y luego se dividen en los ventrículos como en las fibras de Purkinje. El nodo sinusal va a iniciar el impulso y va a conducir este impulso mediante las vías internodales, para que luego lo reciba el nodo atrioventricular, pero este nodo va a ser especial. ¿Y por qué? Recordemos que cuando se da una contracción, que lo vamos a ver ahorita en el ciclo cardíaco, cuando se da la contracción cardíaca no es que los ventrículos y las aurículas se contraigan juntos, sino que las aurículas se contraen después del primero, disculpen, las aurículas se contraen primero y luego lentamente se contraen los ventrículos. Entonces lo que hace el nódulo atrioventricular es retrasar la conducción del impulso para luego pasarlo al haz de His, que va a conducir el impulso hacia los ventrículos mediante las fibras de Purkinje. Ahora vamos a ver algo importante. No toda la frecuencia de impulsos, es decir, la frecuencia de los impulsos entre el nodo sinusal, el atrioventricular o las fibras van a variar. ¿Por qué? El nodo sinoauricular o el sinusal va a tener una frecuencia de 70 a 80 impulsos por minuto, pero a medida que se va alejando del nodo va a disminuir esta frecuencia. En el nodo atrioventricular o auriculoventricular va a ser de 40 a 60, en el haz de His va a ser de 40 y en las fibras de Purkinje va a ser de 15 a 20. Ahora, recordemos que había una meseta en el potencial de acción del ventrículo. Este potencial de acción va a coincidir con la contracción del músculo cardíaco. ¿Y cómo es que coincide? Cuando se da la despolarización, en el músculo lo que ocurre es la contracción. Y cuando se da la relajación en el músculo, lo que ocurre en el potencial de acción es la repolarización. Ahora, bien, en cuanto a la contracción cardíaca del músculo, vamos a ver que se va a propagar primero el potencial de acción, luego se van a abrir los canales de calcio y va a pasar al sarcoplasma. Luego, el calcio va a inducir que el sarcoplasma libere más calcio,
para que luego salga del retículo sarcoplasmático y se adicionen a los calcios y se van a dirigir hacia los filamentos contráctiles. Aquí el calcio se une a la troponina y inicia la contracción. Entonces, si tú unes calcio y troponina a la contracción, ¿qué tienes que hacer para que se dé la relajación? Pues el calcio se desliga y se va a dar la relajación cuando el calcio se desliga de la troponina. Luego, el calcio va a ser recapturado por el retículo sarcoplasmático y va a ser eliminado, va a ser un intercambio con el sodio, y esto se va a dar gracias a la bomba de sodio-potasio. El ciclo cardíaco va a estar compuesto por dos momentos en general, que es la sístole, la contracción, y la diástole, la relajación. La aurícula y los ventrículos van a tener diferentes funciones en esto. Para que el ventrículo, que es una bomba con una alta presión, funcione bien y inyecte toda la sangre, lo que hace la aurícula es ser una bomba cebadora, es decir, que va a adicionar a la presión del ventrículo. Las fases del ciclo cardíaco se van a dar así. Vamos a iniciar por esta imagen, que es cuando se da el llenado rápido. El llenado rápido lo que produce en esto es que se da la relajación auricular y las válvulas van a estar abiertas para que se pueda dar también. Las válvulas, recuerden, la tricúspide y una válvula bicúspide. Estas válvulas están abiertas en la fase del llenado rápido. ¿Por qué? Porque en esta fase el ventrículo se llena hasta un 80% de su capacidad. Es decir, es como si la aurícula solo fuera un tubo que va a conducir para que permita el paso de las venas hacia los ventrículos. Y entonces, en esta fase del llenado, lo que hacen las aurículas solo es conducir. Luego de que se dé esta fase, se da una contracción auricular. En esta fase se da la contracción, la sístole de la aurícula, y toda la sangre que estaba en la aurícula se va a pasar al ventrículo. Y esta se va a llenar hasta su 100% de capacidad. Luego los ventrículos van a contraerse, y para eso las válvulas aórtica y pulmonar van a estar abiertas. Y al contraerse, disculpen, van a estar cerradas. En el momento siguiente, que es la eyección, es cuando se abren y se va a expulsar toda la sangre hacia los pulmones y hacia el sistema por la aorta. Luego de esa fase está la diástole ventricular isovolumétrica, que es cuando las aurículas se van a llenar de sangre y las válvulas van a atrioventriculares y las semilunares van a estar cerradas. Hay coincidencia de estos momentos, de estas fases, con el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la onda P va a coincidir con la despolarización auricular. Recuerden que la despolarización se da cuando el músculo que está en un estado negativo se convierte en positivo. Entonces, esto coincide con la despolarización auricular. El complejo QRS va a coincidir con la despolarización ventricular y la onda T con la repolarización ventricular, es decir, cuando de nuevo se cambia de positivo a negativo. ¿Y por qué aquí no encontramos la repolarización auricular? Bueno, según la literatura es porque el complejo QRS abarca más fases y se ve como que ocultado por el complejo QRS la repolarización auricular. Ya. Vamos a leer un poco de este gráfico, empezando por la presión auricular. Encontramos una onda que va a consistir en que en este momento se da la contracción o la sístole de la aurícula. Y recordemos que va a coincidir con la despolarización de la aurícula de la onda P. La onda C va a ser la abertura de las válvulas atrioventriculares, que
va a coincidir con la despolarización ventricular y con la eyección, con la contracción ventricular. Mientras la onda B de la presión oroatrial, disculpe, va a coincidir con la onda T, que es la repolarización ventricular. También vamos a ver un cambio en el volumen ventricular. Recordamos que en el momento del llenado rápido se llenaba hasta un 80% de su capacidad, mientras que en la contracción auricular lo que se hacía es que se llene al tope. Luego se contrae el músculo ventricular que coincide con la despolarización y se eyecta la sangre de los ventrículos, entonces su capacidad va a bajar hasta el 0%. También vamos a encontrar la presión de las aurículas. La aorta tiene, vamos a recordar que la aorta tiene gran presión porque va a recibir la presión directamente desde el ventrículo para que pueda circular hacia todos los sistemas, hasta la circulación sistémica, tiene una presión elevada. La contracción isovolumétrica va a coincidir con la abertura, cuando las válvulas atrioventriculares van a estar cerradas, y la relajación volumétrica cuando las válvulas atrioventriculares están abiertas, mientras que sucede lo contrario con la válvula aórtica y con la válvula pulmonar. Cuando sale la contracción isovolumétrica, la válvula aórtica está abierta. En cambio, cuando se da la relajación isovolumétrica, la válvula aórtica está cerrada. El electrocardiograma. El electrocardiograma no es más que nada que la traducción o la transcripción de la actividad eléctrica del corazón. Recordamos que el corazón, a ver, un momento. Ya. Recordamos que el corazón, cuando estaba el músculo cardíaco, ventricular y auricular, cuando estaba en reposo, su potencial en reposo es negativo, está entre menos 85 y menos 95. Entonces, cuando el potencial de acción se da una despolarización, es decir, se inicia un potencial de acción, va a cambiar, va a dirigirse específicamente hacia un lado del corazón porque inicia en el nódulo sinusal y se dirige hacia los ventrículos. ¿Qué es lo que hace el electrocardiograma? Imaginemos que estas son células cardíacas que están en estado de reposo y nuestro electrocardiograma va a ser como cámara, disculpen. ¿Por qué? Porque le va a tomar fotos al impulso eléctrico que ocurre en el corazón, a la actividad eléctrica, y lo va a plasmar en una hoja. Entonces vamos a usar estas cámaras que se traducen como los electrodos de los electrocardiógrafos. Estos electrodos van a ser positivos y negativos. Cuando la despolarización se da en sentido del electrodo positivo, es decir, inicia en el negativo y se convierte en positivo, las células se despolarizan. Cuando se da en este sentido, al sentido positivo, lo que ocurre es que la onda del electrocardiograma va a ser positivo. Y en cambio, cuando se va a despolarizar en sentido del electrodo negativo, lo que ocurre es que la onda del electrocardiograma va a ser negativo. Vamos a repetir. Los electrodos que se van a utilizar para el electrocardiograma, lo vamos a ver después dónde se colocan, van a ser positivos y negativos. En el caso de que, por ejemplo, dibujamos en nuestro corazón, digamos que este es nuestro corazón. Disculpen por el dibujo tan feo. Cuando el corazón inicia su transmisión, inicia en el nodo sinusal y va hacia el haz de His y luego hacia las fibras de Purkinje. Entonces se dirige en esta dirección, ¿cierto? Cuando se dirige a esa dirección, si yo tengo, por ejemplo, un electrodo positivo aquí y un electrodo negativo aquí, al dirigirse hacia el negativo, inicia aquí, al dirigirse hacia el negativo, lo que va a hacer es que la onda sea en sentido negativo. En cambio, si se dirige al revés, hacia el sentido positivo, lo que hace es que la onda sea en sentido positivo.
Habiendo entendido eso, vamos a reforzar con este gráfico. Cuando el potencial de acción, la despolarización, viaja en sentido hacia el electrodo positivo, nuestra onda es positiva. Pero si viaja indirectamente hacia el positivo, va a ser una onda positiva, pero menos larga. Y cuando viaja proporcionalmente entre el menos y el más, entre el electrodo negativo y positivo, va a ser una onda isodifásica. Mientras que si viaja indirectamente hacia el electrodo negativo, lo que va a hacer es que la onda sea negativa, pero si viaja directamente al electrodo negativo, hacia el electrodo negativo, lo que va a hacer es que sea una negativa, pero más larga. Pero sería como que algo inútil que solo utilicemos 2 electrodos para tomar un electrocardiograma. Por eso lo que se hace es que se toman con diferentes electrocardiogramas. Van a haber superiores, unos inferiores, unos laterales, unos medios, que se van a explicar, que se van a llamar derivaciones. Las derivaciones van a ser las posiciones donde se encuentran. Va a haber un plano frontal y va a haber un plano, van a haber planos frontales y van a haber planos transversales. Las derivaciones que se utilizan en la región precordial son derivaciones transversales. ¿Por qué? Porque el 5 y el 6, la derivación 5 y 6, se van a ubicar en la línea axilar. Entonces van a estar hacia el lado de nuestro cuerpo. Estas son laterales. Las derivaciones 3 y 4 van a ser medias, que van a estar hacia la línea medio clavicular y parasternal, mientras que las derivaciones 1 y 2 van a estar hacia la línea parasternal y son las derivaciones subtales, que están ubicadas hacia adelante. Entonces es transversal porque podemos utilizar la ubicación de los electrodos que van a estar laterales y en la parte de adelante del cuerpo. Y vamos a ver eso. En cambio, las derivaciones bipolares y monopolares son de plano frontal porque solo están ubicados en la parte de adelante del cuerpo. En el caso de la derivación bipolar, que es el triángulo de Einthoven, va a estar ubicado la derivación 1 va a estar ubicado entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Esta derivación va a ser seguida de la derivación 2, que va a estar ubicada entre la pierna izquierda y el brazo derecho. Y la derivación 3, que está ubicada entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Y lo que hacen las derivaciones en esta ubicación es medir la diferencia del potencial de acción entre los lados donde están ubicados. Por ejemplo, si esto es nuestro electrodo negativo de nuestra derivación 1 y este es nuestro electrodo positivo. Y recordemos que el potencial de acción inicia en un nodo sinusal, entonces va a viajar hacia esa dirección. Y si viaja hacia dirección, está alejándose del negativo y se dirige al positivo. Entonces la onda de la derivación 1 es positivo. Mientras que en la derivación 3 va a viajar más hacia el electrodo negativo. Por lo tanto, nuestra onda en la derivación 3 es negativa. Y en la derivación 2 también es positiva, porque en esta derivación es el electrodo negativo hacia arriba y el electrodo positivo hacia abajo. También vamos a encontrar las derivaciones monopolares, que son estas, que van a diferenciar, van a estar ubicadas en los vértices del triángulo de Einthoven. También encontramos un sistema exotectinal que va a utilizar ejes eléctricos cardíacos. Vemos las derivaciones monopolares, que son estas. Y vemos las derivaciones también de derivación 1, de derivación de 1, derivación de 2 y de 3. Estos van a utilizar una disposición en grados y va a marcar el tamaño y la dirección de este. El punto cero de este sistema de derivación va a ser el corazón. Van a ver
métodos para medirse la frecuencia cardíaca a través del uso del electrocardiograma. Se va a poder medir la frecuencia cardíaca a través del electrocardiograma. Uno de los métodos es el método de 300, donde se va a utilizar el intervalo RR. Recordamos que el pico más alto positivo es el RR y lo vamos a poder ver aquí. Cuando lo que dice es que vamos a ubicar una onda de R que coincida con la línea gruesa del papel del electrocardiograma. Y en este caso lo vamos a ubicar aquí. Es una onda R que va a coincidir exactamente con la línea gruesa. Luego se van a contar los cuadrados, los números de cuadrados que van a estar de esta R hacia la siguiente R. Y son un número de 5 en este caso. Luego se va a dividir el número 300 entre el número de cuadrados. Y como en este caso son 5, van a ser 60 latidos por minuto. En cambio, si fueran 6 los cuadrados, serían 50 latidos por minuto. Sería un ejemplo. En el caso de que no se reconoce la segunda, que no va a coincidir la segunda onda R con la línea, lo que se deben hacer es contar los cuadrados pequeños hasta la onda R y multiplicarlos por 0.2. El resultado entonces de la suma del número de cuadrados grandes y se divide entre dicho número. También existe un método llamado el método de 1500, donde se va a contar la cantidad de cuadrados pequeños que se van a encontrar entre onda R y onda R. Y se va a dividir la frecuencia, 1500 entre la cantidad de estos cuadrados pequeños. Y existe también otro método que es el método de los 6 segundos para ritmo irregular. Lo que se hace es contar el número de complejos QRS, que habíamos recordado que el complejo que le sigue a la onda P y le antecede a la onda T, y que se encuentran en 6 segundos, es decir, 30 cuadrados grandes, y el número de complejos se va a multiplicar por 10 para determinar la frecuencia cardíaca. Disculpe. ¿Pero qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca va a ser el número de latidos o va a ser el número de bombeos que dé el corazón por minuto. Estas va a estar reguladas por el sistema nervioso autónomo, también va a tener una regulación química. En el caso del sistema nervioso autónomo va a estar regulado por el centro cardiovascular que está ubicado en el bulbo raquídeo y tiene aferencia sensorial y eferencia motora, que es por el simpático y parasimpático. Es algo involuntario el número de bombeos que se dan por minuto en el corazón. La regulación química se va a dar por hipoxia, acidosis, alosis, y las hormonas que van a intervenir en esto son corticoides, tiroideas, la adrenalina, noradrenalina, mientras que los cationes son los que generan o cambian el potencial en el músculo cardíaco, el sodio, el potasio y el calcio. Para entrar un poco más hacia fisiología cardiovascular, vamos a hablar de la anatomía de los vasos. Las arterias van a ser conductos membranosos y elásticos que van a ramificarse a partir del tronco aórtico hacia la periferia del cuerpo, por lo cual tanto van a ser divergentes del centro a la periferia, mientras que las venas van a ser convergentes, van a venir de la periferia hacia el corazón, y estos van a tener van a ser como nodos, van a tener, a diferencia de las arterias que son lisas, estas van a ser más nodosas. ¿Por qué? Porque van a tener la presencia de válvulas. ¿Y qué hacen estas válvulas? Van a evitar el retroceso de la sangre venosa o sangre desoxigenada. La vena y la arteria se van a unir a través de unos capilares, donde se va donde se van a recoger los productos de desechos tisulares para ser llevados por las vénulas y después hacia las venas para irse a la aurícula derecha.
mientras que la arteria va a traer sangre oxigenada hacia las arteriolas y luego hacia los capilares, que luego se van a ir hacia las células que lo necesiten esos nutrientes y ese oxígeno. Van a existir tipos de fluidos. Va a ser un fluido laminar y va a existir un fluido turbulento. El fluido laminar es el fluido fisiológico. En este tipo de fluido es cuando se dan las condiciones ideales, cuando existe un vaso libre que pueda permitir que el flujo sea normal. En cambio, el fluido turbulento se va a dar en el caso de, por ejemplo, de alguna arteria aterosclerósica. Lo que va a hacer es que la arteria, al estar llena de grasa y de calcio, va a hacer que el fluido no sea laminar, sea turbulento. Y esto muchas veces va a necesitar de mayor presión para que pueda pasar la sangre por el vaso. Y generalmente también hay otras irregularidades en los vasos, por lo tanto hay otras condiciones en las que se da este fluido turbulento. En circulaciones especiales vamos a ver la circulación fetal, que es la circulación que se da en el desarrollo prenatal. En esta circulación lo que vamos a ver también es la particularidad de que vamos a encontrar la presencia de una vena y dos arterias que nacen de la placenta. Nace la vena de la placenta y esta va a transportar la sangre oxigenada hacia la vena cava inferior por el ducto venoso directamente. Por lo tanto, solo una pequeña cantidad de sangre desoxigenada se va a quedar en el hígado. Luego de pasar a la cava inferior, va a ingresar a la aurícula derecha y al ventrículo derecho después. Pero cierta cantidad de sangre va a pasar por el foramen oval hacia la aurícula izquierda. Y luego de darse esta circulación, la sangre va a pasar a la aorta, unas por la aorta directamente y otras por la arteria pulmonar, que va a estar unida mediante el ductus arterioso con la arteria aórtica. Y eso se hace con el fin de disminuir la presión que se da en la aorta. Luego la sangre mixta, porque ya va a ser sangre que se ha mezclado, va a pasar a circular por todos los miembros inferiores y superiores del feto, y luego va a volver hacia la placenta mediante las arterias umbilicales, con la sangre desoxigenada. Existen cambios en la circulación fetal al nacimiento, como la obliteración de las arterias umbilicales. Estas se van a dar completamente, o sea, van a desaparecer, se van a volver fibróticas a los 2 o 3 meses del nacimiento del niño. El ligamento, disculpen, la obliteración de la vena umbilical y el conducto venoso van a pasar a ser el ligamento redondo del hígado, y también se da la obliteración del conducto arterioso, que va a estar regulado por la bradicinina, que va a ser producido por los pulmones, y luego se va a convertir en un ligamento arterioso. Y mientras que también se va a dar el cierre del agujero oval, que va a comunicar a las aurículas. Este cierre se da gracias a que existe una diferencia de presiones entre las aurículas después del nacimiento. La presión arterial va a ser la fuerza que va a ejercer la sangre sobre las paredes del vaso arterial que la contiene. La presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por resistencia periférica. La resistencia periférica va a tener influencia de la constitución arterial y también de la estructura que tenga este vaso, mientras que el gasto cardíaco tiene influencia de la precarga y de la contractibilidad. Según la organización americana, la Asociación Americana del Corazón, la presión arterial normal, la sistólica es de 120, menos de 120, y la diastólica es menos de 80. En cambio, se considera elevada cuando ya está entre 120 y 129 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Hablamos de
hipertensión nivel 1 y nivel 2 cuando está entre 130 a 139 la sistólica y la diastólica entre 80 a 89. Y bueno, ya una crisis hipertensiva que es más alta de 180 la sistólica y la diastólica más alta de 120. También puede existir, por ejemplo, hablamos en una crisis de hipertensión, cuando la presión sistólica puede estar en 180, pero sin embargo la diastólica está en 80 y 90. Pero puede ocurrir al contrario también cuando la sistólica está en 120 y la diastólica va a estar en mayor a 120. El pulso arterial, que se va a definir como la onda de presión que se percibe por las arterias distales, periféricas en consecuencia de la expansión ventricular, van a provocarse por el impacto del volumen de latido que se expulsa, la sangre que se expulsa por el ventrículo. Entonces podemos decir que el pulso arterial va a servirnos para proporcionar datos sobre la eyección del ventrículo izquierdo. Podemos decir entonces de que si hay alguna anomalía en el pulso es porque hay alguna patología que puede estar atacando al ventrículo izquierdo. Y normalmente se usa el pulso radial, aunque por ejemplo imaginemos que existe una fractura en el antebrazo, podemos usar el pulso axilar o el femoral o el pedio. Y eso sería todo. Espero que hayan entendido. Y si no es así, me avisan para volver a explicar si desean.